Y así comienza la emisión de hoy de Bloque de Arrancada, donde estaremos hablando de la actualidad del atletismo cubano. ¿Preparados? ¿Listos? Sonó el disparo. Y desde el Estadio Panamericano, hoy tengo el placer de estar en este bloque de arrancada con una mujer que lleva las riendas del atletismo cubano. Muchas gracias, Jixi Moreno, por aceptar la invitación a estar con nosotros aquí en bloque de arrancada. Bueno, para mí es un gusto y un placer, como siempre, compartir contigo en este maravilloso programa, ¿no? Que creo que comenzamos juntas y para mí es un placer poder seguir contribuyendo contigo, tu programa, que al final es parte del atletismo, ¿no? Sí, para saber un poco más del atletismo y la actualidad del atletismo cubano. Perfecto. Para eso trabajamos. Jixi, y es que los Juegos Olímpicos resultaron un momento muy interesante para el atletismo de nuestro país. Hubo resultados muy buenos, a mi entender, y creo que en general fueron resultados alentadores que nos hablan de un futuro, de un presente y un futuro en el atletismo cubano. Pero también alrededor de todos los resultados, pues han habido dudas, ha habido muchos comentarios, como sucede normalmente. Yo quiero que saquemos el elefante de la habitación. Sí. Yo creo que necesitamos sacar el elefante de la habitación. Vamos a comenzar con un tema que ha dado mucho de qué hablar y que quisiera que tú, pues en este momento, nos dejaras bien claro. A pesar de los buenos resultados, hubo momentos en los que nos sentimos tristes, pues hubo lesiones dentro de la comitiva de estos 18 muchachos que estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo tantas lesiones o no son tantas? Ya tú me lo explicarás en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, ¿hasta qué punto pudieron dar o no un mejor resultado? Ajá. Bueno, déjame empezar agradeciéndote que me des la oportunidad de poder explicar estas dudas, porque además creo que ese pueblo que nos sigue se merece un respeto y creo que una explicación es parte de ese respeto, ¿no?, que siento hacia el pueblo de Cuba y a todas las personas en general. Considero, y no considero yo sola, sino lo considera el colectivo técnico, todos los metodólogos, todo lo que hemos estado al frente. Cuando hablo de todos, también he tenido conversaciones con algunos profes ya veteranos, por decirlo de alguna manera, pero que siempre he tratado en mi trabajo, ¿no?, de coger un poco de experiencia de ellos porque fueron las guías y los que hicieron esto, como el profe Lázaro Betancourt, Juan Morales y demás, y hemos estado conversando. No creo que fueron tantas lesiones. ¿Por qué? Creo que lo que faltó, primero que todo, fue comunicación constante, quizás de los meses antes de empezar los Juegos Olímpicos, para que ese canal de comunicación se le pudiera también transmitir al pueblo, que no era esa cantidad que quizás se reflejó cuando toda la información se dejó para un momento final. Primero que todo, nosotros llegamos a los Juegos Olímpicos con 2 atletas lesionados, pero que se sabían desde hacía 2 meses antes los problemas que tenían estos atletas. Ya estamos hablando de Yorgeri Rodríguez. Logró hacer su marca para los Juegos Olímpicos. Viendo un poco la circunstancia en que estamos, tratando siempre de buscar la justeza, pensando también que un atleta de ese estirpe, no solo a veces lo importante, ¿no?, es el resultado deportivo, sino psicológicamente cómo tú le devuelves a ese atleta que volviste a las grandes ligas. Llegó ese día y hasta ese día se recuperó en lo que es fortalecimiento, es decir, un tono muscular en el cuádriceps adecuado que le permitía sostener, ¿no?, esa rodilla, pero tenía los ligamentos muy dañados. Aquí también viene la parte de que ella todo el tiempo, nosotros le decíamos que no y ella decía que ella quería demostrar que ella estaba lista, ella quería demostrar que ella era campeona, ella quería demostrar que ella no había ido a unos Juegos Olímpicos por gusto. Nos dolió mucho porque la intención nunca fue que ella saliera de esa manera de las pistas. La intención siempre fue que sonriera, devolverle su sonrisa, poder ver a sus compañeras ahí. El otro caso que teníamos fue el caso de Andy Díaz.
Andy Díaz compitió muy bien en las confrontaciones en Cuba. Creo que había hecho aquí una secuencia de competencia como nunca. Estábamos viendo a un Andy estable, a un Andy que, ya repito, nunca habíamos visto a ese Andy. Y cuando va a su primer competencia, a su primer meeting internacional, se lesiona. Pero Andy quería competir, porque Andy quería también como atleta quitarse la imagen de que cada vez que llega a las competencias fundamentales o está lesionado o se lesiona o no cumple el objetivo, no lo puede hacer. Entonces, ¿quién lucha contra el estirpe de un campeón? Si solo ellos saben lo que están sintiendo, lo que están pidiendo. Y creo que ese mismo pueblo, que esas mismas personas que hoy están diciendo muchas lesiones, son los mismos que siempre han dicho que extrañan a un Sotomayor con su dolor en el tobillo, a un Juan Torena que metía el pie en hielo y después salía a correr, a una Yixi Moreno que quizás estuvo un mes antes en una cama sin sentirse la cadera y así mismo salió. Entonces, si eso también se logró, ¿cómo yo caí en una contradicción con ese atleta? Entonces, simplemente todos nos pusimos de acuerdo y esperamos que el día antes él decidiera qué tan listo estaba o no. Y así sucedió. Como ya les expliqué anteriormente, solo aparecían con este problema estos dos atletas. Y una contractura el día antes que había surgido con la compañerita Leyani. Entonces, Leyani sí llevaba cuidado. Entonces, ¿cómo con esa ruptura que tenía íbamos a hacer que esa niña se arriesgara? Se habló con todas las partes y la decisión fue que no fuera, porque ningún atleta, aunque reciba carga al 50%, pero ningún atleta compite al 50%. Todo el mundo compite al máximo de la posibilidad que tenga en ese momento. Por tanto, un atleta con ese estirpe demostrado, porque es un atleta joven que en los 2 mítines internacionales que tuvo, demostró que estamos en presencia de una campeona de las que hace rato estamos buscando. Por tanto, ¿qué pensamos que era inteligente? No compites. Fuera de esas 3 lesiones, que como pueden ver, ninguna fue provocada, ni adrede, ni ninguna fue implícita en el deporte, tuvimos 3 lesiones más. Esta vez, Michael Massó y Juan Miguel Echevarría Laflé. Fue queriéndole dar al pueblo de Cuba lo que hace muchos años está esperando por él. Y lamentablemente sufrió esa lesión. Que la lesión fue en el momento que hizo el despegue. Eso significa con qué fuerza, con qué potencia ese atleta puede haber hecho ese despegue, esa traslación de esa velocidad que tenía, que tuvo una lesión que es grave. Se vio que Juan Miguel lo que faltó para terminar en una mesa de operaciones fue nada. Entonces tenemos que estar viendo de un atleta que lo dio todo y sí, se lesionó en la competencia, se lesionó con una medalla a su pueblo, que no era el oro que queríamos, es verdad. Eso los atletas lo sufrimos mucho. Tenemos un Massó que lo que tuvo fue una ruptura pequeñita, una distensión, discúlpame, no llegó a ruptura, fue una distensión que tuvo en el cuádriceps también, ese sí fue en la parte de acá de adelante, y fue pequeña, fue menor, pero estamos hablando de un atleta que estuvo a centímetros de su mejor marca. Es decir, sorprender a su país, porque dentro de las estrategias no estaba. Es decir, esa sería una de las sorpresas que hubiésemos tenido en los Juegos Olímpicos. Entonces creo que ahí no pesa tanto el dolor que puede haber tenido el niño, sino la medalla que le regaló a su país. Y la tercera lesión que hubo fue Roxana. Haciendo historia. Ahora es que Roxanita se lograra, que Roxanita viera de qué podía ser capaz de ser. Bueno, ya logramos esto. Bueno, ahora el otro paso es cómo hacemos que estés lista para 3 carreras o para 5. Porque si vamos a seguir apostando a ese relevo, tenemos que hacer como hizo la dominicana, que fue capaz de hacer 4 carreras, de estar lista, de quizás no lesionarse, de quizás aguantar esa capacidad de trabajo. Y entonces, bueno, ahí es donde quizás iría dirigida parte de la estrategia que tendríamos entonces que revisar y que empezar a fomentar. Es decir, no fue ruptura, no fue nada, fue simplemente una distinción que tuvo la niña, ya se está recuperando igual satisfactoriamente, por tanto creo que vamos a tener Roxana para rato. Y allí, bueno, creo que el tema de las lesiones, Ñusquita, creo que hasta ahí, que se sepa que estoy
abierta al diálogo, que me gusta mucho conversar, ¿no? Y aclarar, porque bueno, si no, el que está afuera a veces ve más que el que está adentro, pero también es bueno escuchar qué pasa adentro para que también nos puedan ayudar y ser un poco más constructivos. Y ahora hacemos una pausa en la entrevista. Y es que se nos acabó el tiempo de hoy. Yo la espero la próxima semana para seguir hablando con Jixi Moreno y que conozca un poco más de la actualidad del atletismo cubano. Aquí estamos, en Bloque de Arrancada. No estamos satisfechos, pero estamos contentos. Pero estamos felices con los atletas. ¿Por qué? Porque creo que también se vieron unos atletas más entregados, se vieron unos atletas más disciplinados, se vieron unos atletas con resultados, con vergüenza deportiva,